El carpintero pobre abrió la puerta en una noche de tormenta, y su vida cambió para siempre. La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la pequeña casa de Mateo, en el barrio de Analco, como si el cielo hubiera decidido descargar toda su rabia sobre Guadalajara esa noche de octubre. Los truenos rugían con una intensidad que hacía temblar los vidrios, y los relámpagos iluminaban por segundos el modesto taller de carpintería, que se extendía detrás de la vivienda. Mateo González, de 35 años, observaba desde su silla la tormenta, mientras sostenía entre sus manos callosas una taza de café ya frío. Su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol mostraba las líneas de cansancio, de quien ha luchado cada día por sobrevivir. Sus ojos café oscuro reflejaban una mezcla de resignación y nostalgia, mientras contemplaba las gotas que se deslizaban por el cristal. «Otra noche más», murmuró para sí mismo, con esa voz ronca que había desarrollado después de años de vivir en soledad. La casa era pequeña pero acogedora. Las paredes de adobe pintadas de blanco estaban adornadas con algunos de sus trabajos en madera, una cruz tallada a mano, un marco con la foto de sus padres ya fallecidos y estantes que él mismo había construido. El aroma a madera recién cortada se mezclaba con el olor húmedo de la lluvia que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Su estómago gruñó, recordando que había cenado apenas un pedazo de pan con frijoles refritos. El dinero estaba más escaso que nunca. Las últimas semanas habían sido especialmente duras. La gente del barrio tenía poco dinero para encargar muebles, y los trabajos esporádicos en construcción se habían vuelto cada vez más difíciles de conseguir. Se levantó de la silla con un suspiro profundo y se dirigió hacia la pequeña cocina. Sus pasos resonaban en el piso de cemento pulido, el único lujo que se había permitido después de años de ahorrar centavo por centavo, mientras enjuagaba la taza. No podía evitar pensar en lo vacía que se sentía su vida. A los 35 años, Mateo nunca se había casado, no por falta de oportunidades, sino porque siempre había puesto el trabajo y la supervivencia por encima de todo. Primero hay que tener con qué mantener a una familia, se decía constantemente. Pero los años habían pasado y esa estabilidad económica nunca había llegado. Un trueno especialmente fuerte hizo que se sobresaltara, derramando algunas gotas de agua de la taza. «Dios santo», exclamó secándose las manos con un trapo gastado. «Esta tormenta no es normal», como si hubiera escuchado sus pensamientos. El viento comenzó a huir con más fuerza, haciendo crujir las vigas de madera del techo. Las hojas de los árboles volaban como proyectiles frente a su ventana, y la luz del único foco de la calle parpadea amenazadoramente. Mateo decidió que era hora de irse a dormir. Mañana tenía que levantarse temprano para entregar una mesa que había estado tallando durante semanas para doña Carmen, su vecina, que le pagaría apenas lo suficiente para comprar comida para 3 días. Pero algo era mejor que nada. Se dirigía hacia su pequeño dormitorio cuando algo lo detuvo en seco. Toc, 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 3 golpes suaves pero insistentes en su puerta principal. Mateo frunció el ceño. ¿Quién puede ser a estas horas y con esta tormenta?, pensó. Miró el viejo reloj de pared que había heredado de su padre. A las 11:47 de la noche. Toc, 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 los golpes se repitieron. Esta vez con más urgencia. Con precaución, se acercó a la puerta. Guadalajara no era la ciudad más peligrosa de México, pero el barrio de Analco tenía sus riesgos, especialmente de noche. ¿Quién es?, preguntó con voz firme. Sin abrir, silencio, solo el rugido de la tormenta. Entonces, una voz femenina, temblorosa y desesperada, llegó hasta él a través de la madera. «Por favor, necesito ayuda». «¿Tengo un bebé?». El corazón de Mateo se aceleró. Podía escuchar algo más en esa voz. Miedo, agotamiento, desesperanza. Sin pensarlo 2 veces, quitó el cerrojo y abrió la puerta. Lo que vio lo dejó sin palabras. Frente a él estaba una mujer joven, empapada hasta los huesos, con el cabello negro pegado al rostro por la lluvia. Sus ojos verdes, grandes y expresivos, lo miraban con una mezcla de súplica y vergüenza. Vestía una blusa blanca que se había vuelto transparente por el agua, y una falda de mezclilla, que goteaba sobre el suelo de concreto de la entrada. Pero lo que más impactó a Mateo fue lo que la mujer llevaba en sus brazos. Un bebé pequeño envuelto en una manta, que había tratado de proteger de la lluvia sin mucho éxito. El niño no podía tener más de 6 meses,
y sus pequeños labios se veían azulados por el frío. «Por favor», volvió a decir la mujer, con una voz que se quebraba. «Mi bebé se está muy frío. No tenemos a dónde ir». Mateo no lo pensó ni un segundo. Todo su instinto protector, esa bondad natural que había heredado de su madre, se activó inmediatamente. «Por supuesto, pase, pase rápido», exclamó haciéndose a un lado para que entrara. «Están empapados, van a pescar una pulmonía con este frío». La mujer entró titubeando, como si no pudiera creer que alguien realmente la estuviera ayudando. Sus zapatos de plástico barato hacían un sonido húmedo contra el piso. «Siéntese aquí», le dijo Mateo, señalando su silla junto a la mesa. «Voy a traer toallas y algo de ropa seca». Corrió hacia su pequeño armario y sacó la toalla más grande que tenía, junto con una de sus camisas de trabajo más limpias. Cuando regresó, la mujer estaba sentada, meciendo suavemente al bebé y murmurando palabras consoladoras. «Tome», le dijo, ofreciéndole la toalla. «Séquese y póngase esto yo. Yo volteé para que tenga privacidad». «Gracias», murmuró ella, con una gratitud que llegó directo al corazón de Mateo. «No sabe cuánto se lo agradezco». Mientras ella se cambiaba, Mateo encendió la pequeña estufa de gas y puso a calentar agua para preparar café. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la adrenalina de la situación. No podía evitar preguntarse qué había llevado a esta mujer y su bebé a estar en la calle en una noche como esta. «Ya puede voltearse», le dijo suavemente. Mateo se giró y la vio envuelta en su camisa que le quedaba grande, pero al menos estaba seca. Tenía al bebé pegado a su pecho, tratando de darle calor corporal. Ahora que no estaba empapada pudo apreciar mejor sus rasgos. Era una mujer hermosa, de unos 30 años, con pómulos altos y una nariz pequeña y respingada. Pero sus ojos mostraban un cansancio profundo. El tipo de agotamiento que viene de meses o años de lucha constante. «¿Cómo se llama?», preguntó Mateo mientras servía el café humeante en 2 tazas. «Marcela», respondió ella, aceptando la taza con manos temblorosas. «Y él es Emilio», agregó, mirando con ternura infinita al bebé en sus brazos. «Mucho gusto, Marcela. Soy Mateo González». Se presentó él sentándose en una silla frente a ella y no se preocupó por nada. «Aquí están seguras esta noche». Marcela lo miró con ojos que se llenaron de lágrimas de gratitud. «No sabe lo que significa para nosotros», susurró en ese momento, mientras el café los calentaba por dentro y la tormenta continuaba rugiendo afuera. Ninguno de los dos sabía que esta noche marcaría el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El pequeño Emilio emitió un leve gemido, y Marcela inmediatamente comenzó a mecerlo con más intensidad. Mateo observó la escena y algo dentro de su pecho se removió. Hacía años que no sentía esa conexión humana, esa sensación de ser necesitado, de poder hacer una diferencia real en la vida de alguien. «¿Tienen hambre?», preguntó levantándose. «No tengo mucho, pero puedo preparar algo». Pero cuando se volteó para mirar a Marcela, se dio cuenta de que algo había cambiado en su expresión. Sus ojos ahora lo observaban con una intensidad diferente, como si estuviera evaluando estudiando. Y en ese preciso momento, Mateo presintió que esta noche no sería tan simple como ofrecer refugio temporal. Había algo en la mirada de Marcela, algo que sugería que su llegada a su puerta no había sido completamente casual, pero que secretos podía esconder una madre desesperada en una noche de tormenta. A las 3 de la madrugada encontraron a Mateo y Marcela aún despiertos. Sentados a la pequeña mesa de madera que él mismo había construido años atrás, el bebé Emilio finalmente se había quedado dormido en los brazos de su madre, envuelto en una manta limpia que Mateo había encontrado en el fondo de su armario. La tormenta había amainado un poco, pero la lluvia seguía golpeando suavemente contra las ventanas, creando un ambiente íntimo y melancólico. La luz amarillenta del foco de la cocina creaba sombras danzantes en las paredes y el aroma del café recién hecho llenaba el pequeño espacio. «Entonces, ¿de dónde vienen?», preguntó Mateo con suavidad, tratando de no sonar entrometido. Durante las últimas horas había notado que Marcela evitaba hablar de su pasado, desviando la conversación cada vez que él hacía preguntas personales. Marcela bajó la mirada y acarició suavemente la cabecita de Emilio. «De aquí mismo, de Guadalajara», murmuró finalmente, «pero tuvimos que dejar nuestro hogar hace 3 semanas».
¿Problemas con la renta?, indagó Mateo con comprensión. Él mismo había estado al borde del desalojo varias veces. No exactamente, respondió ella, y su voz se quebró ligeramente. Es complicado. Mateo notó cómo sus manos temblaban cuando levantaba la taza de café. No era solo por el frío. Había algo más profundo, algo que la aterrorizaba. Oiga, Marcela, comenzó él inclinándose ligeramente hacia adelante. No sé qué la trajo hasta mi puerta esta noche, pero quiero que sepa que aquí está segura. Lo que sea que esté pasando, no tiene que contármelo si no quiere, pero tampoco tiene que enfrentarlo sola. Los ojos de Marcela se llenaron de lágrimas otra vez. Era la segunda vez en la noche que este hombre, que no la conocía de nada, le mostraba una bondad que había olvidado que existía. Es que, comenzó, pero se detuvo, respiró profundamente y miró directamente a los ojos café de Mateo. ¿Puedo confiar en usted? Completamente, respondió él sin vacilar. Marcela guardó silencio por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión muy importante. Finalmente, con una voz apenas audible, comenzó a hablar. El papá de Emilio no es una buena persona, y es violento. Las palabras salieron de su boca, como si le costara trabajo pronunciarlas. Al principio no era así. Rodrigo podía ser encantador, romántico, pero después de que nació Emilio, todo cambió. Mateo sintió cómo se le endurecía la mandíbula. Ya se imaginaba hacia dónde iba esta historia. La golpeaba. Preguntó directamente, pero con gentileza Marcela asintió, sin levantar la vista. A mí sí, pero cuando empezó a amenazar con hacerle daño a Emilio, su voz se quebró completamente. No podía permitir eso. Nunca. Hizo lo correcto al irse, le aseguró Mateo inmediatamente. Un hombre que golpea a una mujer no es un hombre, y uno que amenaza a un bebé es peor que una bestia, pero no fue fácil. Continuó Marcela, meciendo automáticamente a Emilio, aunque estuviera dormido. Rodrigo tiene contactos en la policía, tiene dinero. Cuando me fui, comenzó a buscarme por toda la ciudad. Tuve que cambiar de lugar varias veces, y por eso estaban en la calle esta noche. Sí, me estaba quedando en casa de mi prima en la colonia americana, pero ayer por la tarde, llegaron dos hombres preguntando por mí. Mi prima se asustó y, bueno, no la culpo. Tiene sus propios hijos que proteger. Mateo sintió una mezcla de rabia e indignación. ¿Cómo era posible que una madre con un bebé tuviera que vivir huyendo de esa manera? Y sus padres, otros familiares, mis papás murieron en un accidente cuando yo tenía 25 años, explicó Marcela. Y mi única hermana vive en Estados Unidos. Le mandé un mensaje, pero es complicado, no tiene papeles, y está pasando por su propia situación difícil. El silencio se extendió entre ellos. Mateo procesaba toda la información, sintiendo como su corazón se expandía de una manera que no había experimentado en años. Esta mujer y su bebé no solo necesitaban refugio por una noche, necesitaban una nueva oportunidad de vida. Marcela dijo finalmente, con una determinación que lo sorprendió a él mismo. Usted y Emilio pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Ella levantó la vista bruscamente, con los ojos muy abiertos. No puedo aceptar eso. Usted no me conoce. Además, no tengo cómo pagarle. No estoy pidiendo nada a cambio. La interrumpió Mateo. Mire, esta casa está muy vacía. Soy solo yo. Bueno, la verdad es que me vendría bien algo de compañía. Además, agregó con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Hace años que no tengo oportunidad de ayudar a alguien de verdad. Marcela lo estudió cuidadosamente. En sus ojos, Mateo podía ver que estaba evaluando no solo su oferta, sino a él como persona. Después de haber vivido con un hombre violento, seguramente había desarrollado un sexto sentido para detectar señales de peligro. ¿Por qué haría eso por nosotros?, preguntó finalmente. Mateo se tomó un momento para pensar su respuesta. Mi madre siempre me decía que Dios pone a las personas en nuestro camino por alguna razón, que cuando alguien necesita ayuda y nosotros podemos darla, no hay que pensarlo dos veces. Hizo una pausa y miró hacia la foto de sus padres en la pared. Ella murió hace 5 años, pero sus palabras siguen viviendo aquí adentro. Se tocó el pecho. Pero usted también está en una situación difícil, observó Marcela. Se nota que se detuvo como si se diera cuenta de que estaba siendo demasiado directa,
¿Que soy pobre? Completó Mateo con una risa amarga. Sí, es cierto, pero ser pobre no significa que no pueda ser generoso. Al contrario, creo que cuando uno ha pasado necesidades, entiende mejor lo que es estar desesperado. Marcela lo miró con una intensidad que lo incomodó ligeramente. Era como si estuviera viendo algo en el que él mismo no sabía que existía. Hay algo más, dijo ella de repente, con una voz que sonaba diferente, más decidida, pero también más misteriosa. ¿Qué cosa? La razón por la que vine específicamente a su casa esta noche. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tormenta. ¿A qué se refiere? Marcela se levantó cuidadosamente, asegurándose de no despertar a Emilio, y se dirigió hacia donde había dejado su bolsa empapada junto a la puerta. Sacó algo del interior, un sobre amarillento y gastado. Encontré esto entre las cosas de mi madre cuando murió, dijo regresando a la mesa. Nunca le di mucha importancia, pero hace unas semanas, cuando estaba desesperada y sin saber qué hacer, lo volví a leer. Le extendió el sobre a Mateo en el frente. Con una letra femenina y descolorida por los años, estaba escrito para Mateo González, Analco, Guadalajara. El corazón de Mateo se detuvo por completo. ¿Cómo? Balbuceó, tomando el sobre con manos temblorosas. ¿Cómo es posible que? Ábrelo, lo instó Marcela, y en sus ojos había ahora una luz que no había estado ahí antes, una luz que hablaba de esperanza, de destino, de cosas que van más allá de la casualidad, con dedos torpes. Mateo abrió el sobre. Adentro había una carta escrita en el mismo papel amarillento, con la misma letra femenina. Comenzó a leer en voz alta, con una voz que se quebraba con cada palabra. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que mi hija te encontró. Sé que esto puede parecerte imposible, pero antes de morir, necesito que sepas la verdad sobre quién eres realmente. Las palabras se difuminaron frente a sus ojos, la carta se le cayó de las manos y flotó hasta el piso, como una hoja en el viento, porque lo que había leído en esas primeras líneas era algo que cambiaría no solo esa noche, sino toda su comprensión de quién era y por qué había vivido toda su vida sintiéndose como si le faltara algo esencial. Marcela no había llegado a su puerta por casualidad, y la tormenta que los había reunido era solo el comienzo de una revelación que haría que todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba y se reconstruye de una forma completamente nueva. Mateo permaneció inmóvil por lo que parecieron horas, aunque el reloj de pared marcaba que apenas habían pasado 2 minutos desde que la carta había caído al suelo. Su respiración era entrecortada y podía escuchar los latidos de su corazón resonando en sus oídos como tambores de guerra. Marcela lo observaba en silencio, sosteniendo a Emilio contra su pecho. En sus ojos había una mezcla de compasión y expectativa, como si ella misma no estuviera completamente segura de las consecuencias de lo que acababa de desatar. Mateo murmuró suavemente, «Está bien». Él levantó la vista hacia ella con los ojos vidriosos y la confusión pintada en cada línea de su rostro. «¿Cómo es que usted? ¿Cómo es que tiene eso?», logró articular finalmente. «Mi madre se llamaba Elena Sánchez», explicó Marcela con una voz cálida pero cargada de emociones. Trabajó durante muchos años como enfermera en el Hospital Civil de Guadalajara. Siempre fue muy reservada sobre su pasado, pero cuando estaba muriendo me contó algunas cosas. Mateo se agachó lentamente y recogió la carta del suelo. Sus manos temblaban tanto que las palabras bailaban frente a sus ojos. ¿Qué le contó? Que había ayudado a traer al mundo a un bebé hace 35 años, un niño cuyos padres biológicos no podían cuidarlo, pero que había sido adoptado por una familia muy buena del barrio de Analco. La mente de Mateo comenzó a conectar piezas de un rompecabezas que había estado incompleto toda su vida. Los recuerdos confusos de su infancia, las preguntas sin respuesta, las miradas extrañas de algunos vecinos mayores cuando mencionaba a sus padres. ¿Rosa y Manuel González no eran mis padres?, preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. ¿Eran sus padres en todos los sentidos que importan?, respondió Marcela rápidamente. Según mi madre lo amaron como si fuera su sangre desde el primer momento, pero no lo engendraron. Mateo se dejó caer pesadamente en su silla, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Durante 35 años había vivido con la certeza de quién era, de dónde venía, y ahora, en una sola noche, esa certeza se había evaporado como humo. ¿Qué más dice la carta?,
Preguntó con una voz que sonaba extraña incluso para él. Marcela se acercó y se arrodilló junto a su silla. ¿Quiere que se la lea yo? Sus manos están temblando mucho. Mateo asintió, incapaz de articular palabras. Le entregó la carta y cerró los ojos, preparándose para escuchar verdades que había estado buscando sin saberlo toda su vida. Con una voz suave y clara, Marcela comenzó a leer. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que mi hija te encontró. Sé que esto puede parecerte imposible, pero antes de morir, necesito que sepas la verdad sobre quién eres realmente. Hace 35 años, trabajaba como enfermera en el turno de noche del Hospital Civil. Una madrugada de noviembre, llegó una joven muy hermosa de apenas 19 años. Estaba en trabajo de parto, sola y asustada. Me dijo que se llamaba Patricia. Patricia venía de una familia muy rica de Zapopan, pero se había enamorado de un muchacho de clase trabajadora cuando sus padres descubrieron el embarazo. La corrieron de la casa y le dijeron que nunca regresaría. El muchacho, por su parte, se había asustado con la responsabilidad y la había abandonado. Patricia no tenía dinero, no tenía casa, no tenía nada, pero tenía mucho amor para dar. Durante las horas que duró el parto, me contó cómo había soñado con ser madre. Pero también entendía que traer un bebé al mundo sin poder cuidarlo no era amor, era egoísmo. Marcela hizo una pausa y miró a Mateo. Sus ojos estaban cerrados y podía ver las lágrimas escurriendo por sus mejillas. ¿Quiere que continúe? Sí, murmuró él. Por favor, cuando naciste, eras el bebé más hermoso que había visto en mi vida. Patricia te sostuvo durante 3 horas, te cantó, te dijo cuánto te amaba, pero sabía lo que tenía que hacer. Yo conocía a Rosa y Manuel González desde hacía años. Llevaban 10 años tratando de tener hijos y no habían podido. Eran personas buenas, trabajadoras, con mucho amor para dar cuando Patricia me pidió que te ayudara a encontrar un hogar. Inmediatamente pensé en ellos. La adopción se hizo de manera privada, discreta. Patricia escribió una carta para ti que debía entregarte cuando fueras adulto, pero desapareció antes de poder dármela. Nunca supe qué había pasado con ella. Sin embargo, años después, por casualidad, me enteré de algo que cambió todo. Patricia no había desaparecido por voluntad propia. Sus padres la habían encontrado y la habían internado en una institución psiquiátrica privada, diciéndole a todos que había tenido un colapso mental. La mantuvieron ahí durante 5 años hasta que logró escapar cuando finalmente fue libre. Regresó a buscarme. Quería saber de ti. Quería conocerte, pero sus padres la estaban buscando nuevamente. Tenía miedo de que si se acercaba a ti, pondría en peligro tu seguridad y la de Rosa y Manuel. La voz de Marcela se quebró ligeramente. Incluso ella estaba siendo afectada por la intensidad emocional de la carta, así que Patricia tomó una decisión. Me pidió que guardara su historia, que te la contara cuando fueras lo suficientemente adulto para entenderla, pero también me pidió algo más. Entonces, me dio una información que cambiaría tu vida para siempre. Mateo, tu madre biológica no solo te amó desde el momento que naciste, también te dejó algo que podría resolver todos tus problemas económicos y darte la vida que ella siempre soñó que tuvieras. Mateo abrió los ojos bruscamente. ¿Qué clase de algo? Marcela continuó leyendo. Patricia venía de la familia Mendoza, una de las familias más acaudaladas de Jalisco. Antes de que la encerraran, logró esconder una parte considerable de su herencia en un lugar seguro. Me dio las instrucciones exactas de cómo encontrarla, con la promesa de que solo se te revelaría cuando fueras un hombre adulto y responsable. Mateo, en el Banco Santander de la Avenida López, Mateos, hay una caja de seguridad registrada bajo un nombre falso. Patricia me dio la llave y todos los documentos necesarios. Esa caja contiene no solo dinero suficiente para cambiar tu vida, sino también cartas de tu madre biológica, fotos y la verdad completa sobre tu origen. La llave está enterrada debajo del rosal blanco, en el patio trasero de mi casa, en la calle Zaragoza número 345, Colonia Analco. Los documentos están en una bolsa plástica sellada, enterrados al lado de la llave. Marcela, mi querida hija, si estás leyendo esto con Mateo, sabes lo que tienes que hacer. Ayúdalo a encontrar lo que le pertenece por derecho. Y Mateo, cuando tengas acceso a esa herencia, recuerda que tu madre biológica no te abandonó por falta de amor, sino por exceso de él.
Con cariño eterno, Elena Sánchez. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía sólido. Mateo tenía la sensación de estar viviendo el sueño de otra persona, una realidad alternativa, donde las madres solteras desesperadas llegan a tu puerta en noches de tormenta, trayendo consigo la llave de tu pasado y tu futuro. ¿Su madre realmente vivía en la calle Zaragoza?, preguntó finalmente con una voz ronca. Sí, murió hace 6 meses. La casa sigue ahí, vacía. Tengo las llaves. Mateo la miró fijamente. ¿Por qué esperó tanto tiempo para buscarme? Marcela bajó la mirada y acarició la cabecita de Emilio. Porque pensé que tal vez era solo la fantasía de una mujer que estaba muriendo. Y también porque, bueno, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que usted no fuera la persona que mi madre creía que era. Miedo de que esto solo trajera problemas a todos. Pero cuando me encontré en la calle con Emilio, sin saber a dónde ir, recordé lo que ella siempre decía. Cuando no sepas qué hacer, busca a las personas buenas. Ellas siempre encuentran la manera de ayudar. Y pensó que yo era una buena persona. Esperaba que lo fuera. Y después de esta noche, sé que tenía razón. Mateo se levantó lentamente y se dirigió hacia la ventana. La tormenta había parado completamente, y las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las nubes. Era como si el mundo hubiera decidido empezar de nuevo, después de la revelación de esta noche. ¿Cree que debería ir a buscar esa llave?, preguntó, sin voltear a mirarla. Creo que merece saber toda la verdad, respondió Marcela suavemente. Pero la decisión es suya. Mateo apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana. Su reflejo le devolvía a la mirada. Un hombre de 35 años que ya no sabía quién era realmente. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente hay una herencia esperándome? Entonces su vida cambiaría para siempre. Pero también la de ustedes, dijo él, elevándose finalmente. Si yo tuviera dinero, podría ayudarlas. Podría asegurarse de que Rodrigo nunca las encuentre. Los ojos de Marcela se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Haría eso por nosotros? Marcela, dijo Mateo, caminando hacia ella y tomando sus manos libres entre las suyas. Usted me trajo la verdad sobre mi pasado. Es lo menos que puedo hacer. En ese momento, el pequeño Emilio se despertó y comenzó a llorar suavemente. Marcela inmediatamente comenzó a mecerlo. Y Mateo observó la escena con una sensación de completitud que nunca había experimentado antes. Vamos, dijo con determinación renovada. Cuando salga el sol iremos a buscar esas llaves. Es hora de descubrir quién soy realmente. A las 8 de la mañana encontraron a Mateo, Marcela y el pequeño Emilio caminando por las calles empedradas del barrio de Analco. El aire estaba fresco y limpio después de la tormenta de la noche anterior, y los charcos reflejaban el cielo azul que había aparecido entre las nubes dispersas. Mateo llevaba una pala pequeña que había tomado de su taller, y Marcela cargaba a Emilio en un rebozo que había encontrado entre las pocas pertenencias en su bolsa. Los tres formaban una imagen extraña pero natural, como si fuera una familia que había salido a dar un paseo matutino. «Es esta», dijo Marcela, señalando una casa de adobe pintada de color rosa mexicano, con marcos de ventanas azul turquesa. Era una construcción típica del barrio, modesta pero bien cuidada, con un pequeño jardín frontal lleno de plantas que habían sido regadas por la lluvia nocturna. La casa de Elena Sánchez tenía esa cualidad melancólica de los lugares que han perdido a su habitante principal. Las flores seguían creciendo, las paredes seguían siendo sólidas, pero faltaba esa energía vital que solo la presencia humana puede proporcionar. ¿Está segura de que no hay nadie más que pueda reclamar la propiedad?, preguntó Mateo mientras Marcela sacaba un juego de llaves de su bolsa. Mi madre no tenía otros hijos y no se volvió a casar después de que mi padre murió. Yo soy su única heredera. Marcela insertó la llave en la cerradura de la puerta principal, pero honestamente, después de pagar los gastos del funeral y las deudas médicas, esta casa es lo único que queda. Entraron al pequeño recibidor y Mateo inmediatamente sintió la presencia fantasmal de una vida que había terminado recientemente. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y había un olor a humedad mezclado con el perfume desvanecido de las flores que alguna vez habían llenado la casa. «El patio está por aquí», dijo Marcela, guiándolo hacia la parte trasera de la casa.
El jardín trasero era pequeño, pero encantador. Había macetas con geranios rojos, un pequeño limonero que daba sombra a una mesa de hierro forjado y en el rincón más alejado, junto a la barda de ladrillo que separaba la propiedad de la casa vecina, un rosal blanco que claramente había sido el orgullo de Elena. «Ahí está», murmuró Mateo, sintiendo como si estuviera viendo algo místico. El rosal era magnífico, con docenas de rosas blancas que habían florecido después de la lluvia. Sus pétalos brillaban con gotitas de agua como pequeños diamantes y el aroma dulce llenaba esa sección del jardín. «¿Está listo?», preguntó Marcela. Acomodando a Emilio en su rebozo, Mateo asintió y se arrodilló junto al rosal. Con cuidado de no dañar las raíces, comenzó a cavar en la tierra húmeda. La pala se hundía fácilmente en el suelo reblandecido por la tormenta y cada palada lo acercaba más a respuestas que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. Después de unos minutos, la pala golpeó algo sólido. «Hay algo aquí», dijo con el corazón acelerándose. Con las manos, apartó la tierra restante hasta revelar una bolsa de plástico sellada. Adentro podía ver algunos papeles y algo metálico que brillaba bajo la luz del sol. «¿Lo abro?», preguntó, mirando a Marcela. «Es suyo por derecho», respondió ella con una sonrisa que mezclaba emoción y nerviosismo con manos temblorosas. Mateo abrió la bolsa. Adentro había 3 cosas: una llave dorada pequeña, un papel con información bancaria escrita a mano y una fotografía en blanco y negro. La fotografía era de una joven bellísima de unos 19 años con cabello largo y ondulado, ojos grandes y una sonrisa que irradiaba bondad. Incluso en la imagen descolorida, se podía ver que había sido una mujer extraordinaria. «Patricia», murmuró Mateo, tocando suavemente el borde de la fotografía. «Mi madre. Se parece a usted», observó Marcela suavemente. «Los ojos son la forma de la sonrisa». Mateo estudió la información bancaria. Estaba escrito en la letra cuidadosa de Elena. «Banco Santander, sucursal López Mateos, caja de seguridad número 437. Nombre registrado: Elena Patricia Sánchez». ¿Patricia era también el segundo nombre de su madre?, preguntó Mateo. «Sí, nunca supe por qué, pero ahora entiendo. Mi madre usó su propio nombre para registrar la caja de seguridad para que nadie pudiera conectarla con la familia Mendoza». Mateo se puso de pie, sosteniendo los objetos como si fueran tesoros sagrados. «¿Quiere venir conmigo al banco? ¿Este seguro? Es algo muy personal». «Marcela», dijo él mirándola directamente a los ojos, «si no fuera por usted, yo nunca habría sabido nada de esto. Además, según la carta de su madre, ella esperaba que usted me ayudara en este proceso». Emilio eligió ese momento para hacer un pequeño sonido contento, como si estuviera de acuerdo con el plan. «Está bien», accedió Marcela, «pero primero debemos prepararnos bien. Los bancos requieren identificación, y usted necesitará probar que tiene derecho a acceder a esa caja». «¿Cómo voy a probar eso? Ni siquiera tengo documentos que demuestren que soy adoptado». Marcela sonrió misteriosamente. «Ahí es donde entra la segunda parte del plan de mi madre». Regresaron al interior de la casa, y Marcela se dirigió directamente hacia un escritorio de madera antigua, en la sala principal. Abrió el cajón superior y sacó un folder manila amarillento. «Mi madre era muy meticulosa», explicó, entregando el folder a Mateo. «Guardo to do». Adentro había copias de documentos que dejaron a Mateo sin aliento. Su certificado de nacimiento original, donde aparecía como hijo de Patricia Mendoza y padre desconocido. Los papeles de adopción firmados por Rosa y Manuel González, y una serie de cartas entre Elena y Patricia, que documentan toda la historia. «Esto es increíble», murmuró Mateo, hojeando los documentos. Su madre guardó pruebas de todo. Ella sabía que algún día usted necesitaría conocer la verdad, y también sabía que cuando ese momento llegara, necesitaría algo más que solo palabras. Mateo encontró una carta que lo hizo detenerse en seco. Era de Patricia, dirigida a Elena, fechada 5 años después de su nacimiento. «Querida Elena, sé que es peligroso escribirte, pero necesito que sepas que no pasa un solo día sin que piense en mi hijo. Mis padres me mantienen vigilada constantemente, pero logré escapar por unas horas para escribir esto.
He estado averiguando sobre los González, y me llena de alegría saber que Mateo está creciendo sano y feliz. Ya los he visto desde lejos en el mercado, y es hermoso, tiene mis ojos, pero la bondad de Manuel se refleja en su sonrisa. Elena, necesito pedirte un favor más. Si algo me llegara a pasar, si mis padres logran encerrarme de nuevo o algo peor, quiero que sepas dónde está el resto de mi herencia. No solo la que dejé en el banco, sino algo mucho más valioso. En la hacienda de mis padres en Zapopan, en la biblioteca del segundo piso, hay un libro llamado 100 años de soledad. Dentro de ese libro, en las páginas 250 a 255, están los documentos que prueban que soy la legítima heredera de una parte significativa de las propiedades familiares, documentos que mis padres creen haber destruido. Si Mateo algún día reclama lo que le pertenece por derecho, esos documentos le darán acceso no solo a mi herencia personal, sino a una fortuna que podría cambiar su vida y la vida de generaciones futuras. Cuida esa información como el tesoro que es, y cuida a mi hijo aunque sea desde lejos. Con amor eterno, Patricia. Mateo levantó la vista hacia Marcela, quien había estado leyendo por encima de su hombro. ¿Se da cuenta de lo que esto significa?, preguntó con una voz que apenas era un susurro. Que usted no solo tiene derecho a lo que está en esa caja de seguridad, respondió Marcela, sino posiblemente a mucho, mucho más. En ese momento Emilio comenzó a llorar, como si hubiera sentido la tensión del momento. Marcela lo tranquilizó inmediatamente, pero Mateo no pudo evitar pensar que el llanto del bebé era casi profético, porque lo que habían descubierto no era solo una herencia. Era una bomba que cuando explotara podría cambiar vidas, pero también podría despertar enemigos que habían estado durmiendo durante 35 años. La familia Mendoza había mantenido en secreto la existencia de Mateo durante más de 3 décadas. ¿Qué harían cuando descubrieran que ya no era un secreto? El Banco Santander de la Avenida López Mateos era un edificio moderno de cristal y acero, que contrastaba marcadamente con la arquitectura colonial del centro de Guadalajara. Mateo se detuvo frente a la entrada principal, sintiendo como si estuviera a punto de cruzar un umbral del cual no habría regreso. ¿Está nervioso?, preguntó Marcela ajustando el rebozo donde descansaba Emilio. Zero, admitió Mateo con una sonrisa nerviosa. ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si la caja no existe? ¿O si no tengo derecho a abrirla? Solo hay una manera de saberlo, respondió ella tomándolo suavemente del brazo. Vamos. El interior del banco era fresco y silencioso, con pisos de mármol que reflejaban las luces fluorescentes del techo. Se dirigieron al área de servicio al cliente, donde una mujer joven de aspecto profesional los recibió con una sonrisa cortés. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlos? Buenos días, respondió Mateo, su voz sonando más segura de lo que se sentía. Vengo a acceder a una caja de seguridad. Por supuesto. ¿Tiene usted el número de la caja y una identificación oficial? Mateo entregó su credencial de elector y el papel con la información bancaria. La caja está registrada bajo el nombre de Elena Patricia Sánchez, pero tengo documentos que prueban mi derecho a acceder a ella. La empleada revisó los documentos con cuidado profesional. Veo que tiene documentos de adopción y algunos papeles legales. Permítame consultar con mi supervisor para este tipo de situación. Los minutos que siguieron se sintieron como horas. Mateo y Marcela se sentaron en unas sillas de cuero, mientras esperaban, observando el ir y venir de otros clientes que manejan sus asuntos financieros cotidianos, ajenos al drama que se desarrollaba a unos metros de distancia. Señor González, los llamó una voz masculina, un hombre mayor de traje gris y expresión seria. Se acercó a ellos. Soy el gerente, licenciado Ramírez. ¿Podría acompañarme a mi oficina para revisar su situación? En la oficina privada, el gerente revisó meticulosamente todos los documentos que Mateo había traído, las cartas de Elena, los papeles de adopción, el certificado de nacimiento original y, finalmente, la llave dorada. Es una situación muy inusual, admitió el gerente después de varios minutos, pero los documentos parecen estar en orden. La señora Sánchez registró esta caja hace exactamente 30 años, y en sus instrucciones específicas mencionó que en caso de su fallecimiento, el acceso sería transferido a Mateo González,
hijo adoptivo de Rosa y Manuel González. Nacido el 12 de noviembre de 1989, Mateo sintió un escalofrío. Elena había sido increíblemente específica. ¿Eso significa que puedo acceder a la caja? Sí, pero necesito que firme algunos documentos de responsabilidad legal y tendremos que hacer el proceso en presencia de un notario. Puede esperar unas 2 horas. Por supuesto, las 2 horas se convirtieron en una eternidad emocional. Mateo y Marcela salieron del banco y caminaron por el centro de Guadalajara, pasando tiempo en la catedral, donde Mateo encendió una vela para sus padres adoptivos y otra para Patricia. La madre que nunca había conocido. ¿En qué está pensando?, preguntó Marcela mientras observaban a Emilio dormir en sus brazos. En que toda mi vida ha sido una mentira, respondió Mateo, contemplando las velas que brillaban en el interior oscuro de la iglesia. No de mala fe, pero una mentira al fin y al cabo. Rosa y Manuel me amaron como a un hijo, pero nunca me dijeron la verdad sobre mi origen. Tal vez pensaron que era mejor así. O tal vez tenían miedo de que si yo conocía la verdad, querría buscar a mi madre biológica y los dejaría. Marcela lo miró con comprensión. Los padres a veces toman decisiones difíciles pensando que protegen a sus hijos, sin darse cuenta de que los secretos pueden lastimar más que la verdad. Cuando regresaron al banco, el notario ya estaba presente. Era un hombre mayor, de cabello canoso y de manes ceremoniosos, que revisó una vez más todos los documentos antes de proceder. Todo parece estar en perfecto orden legal. Declaró finalmente: señor González, usted tiene derecho pleno a acceder al contenido de esta caja de seguridad. El descenso a la bóveda del banco se sintió como un viaje al centro de la tierra. Los pasillos estaban iluminados con luces blancas y frías y el sonido de sus pasos resonaba contra las paredes de concreto. Cientos de cajas de seguridad de diferentes tamaños cubrían las paredes, cada una guardando los secretos y tesoros de familias completas. Caja 437, anunció el empleado que los acompañaba, deteniéndose frente a una caja de tamaño mediano. Mateo insertó su llave y la giró. El mecanismo se abrió con un clic metálico, que resonó como un disparo en el silencio de la bóveda. Adentro había más cosas de las que había esperado. Primero, 3 sobres grandes sellados con cera roja. Segundo, una pequeña bolsa de terciopelo que obviamente contenía joyas. Tercero, varios fajos de billetes estadounidenses atados con ligas. Y finalmente, una pequeña caja de madera tallada a mano. ¿Puedo llevárselo todo?, preguntó Mateo al empleado. Es completamente suyo, señor. Solo necesito que firme este recibo. De regreso en la oficina del gerente, Mateo abrió el primer sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta de Patricia dirigida directamente a él. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que has descubierto quién eres y de dónde vienes. Primero que nada, quiero que sepas que no hay un solo día que no haya pensado en ti desde que naciste. Sé que debes tener muchas preguntas y algunas de ellas pueden estar llenas de dolor o resentimiento. Quiero que entiendas que la decisión de darte en adopción fue la más difícil de mi vida, pero también la más amorosa. Cuando tenía 19 años, era una joven ingenua que se enamoró del hombre equivocado y se enfrentó a una familia que valoraba más su reputación que mi felicidad. Pero tú, mi hermoso niño, fuiste lo único bueno que salió de toda esa experiencia. En estos sobres encontrarás todo lo que necesitas para reclamar tu herencia legítima. No solo el dinero que dejé para ti, sino documentos que prueban tu derecho a una parte de la fortuna familiar que mis padres trataron de negar. Usa este dinero sabiamente. Úsalo para construir la vida que yo nunca pude darte directamente. Y si algún día tienes hijos, cuéntales la historia de su abuela Patricia, que los amó antes de conocerlos, con todo mi amor eterno. Tu madre, Patricia Mendoza, Marcela, que había estado leyendo por encima del hombro de Mateo, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Abra el segundo sobre, le sugirió suavemente. El segundo sobre contenía documentos legales que hicieron que Mateo se sintiera mareado. Escrituras de propiedades, certificados de acciones de la empresa familiar y lo más impactante de todo, una copia del testamento original del abuelo de Patricia, donde se especificaba que ella tenía derecho a una tercera parte de toda la fortuna familiar. ¿Esto significa lo que creo que significa?, preguntó Mateo al gerente, quien había estado observando el proceso con discreta curiosidad profesional. Si estos documentos son auténticos y parecen serlo,
Usted tiene derecho legal a una fortuna considerable, respondió el gerente. Pero también debe estar preparado para una batalla legal significativa. La familia Mendoza es muy poderosa en Jalisco. El tercer sobre contenía algo que nadie había esperado. Fotografías, docenas de fotografías de Patricia durante su embarazo, de él como bebé recién nacido, de Patricia sosteniéndolo durante esas 3 horas en el hospital antes de entregarlo en adopción en una de las fotografías. Patricia estaba sentada en una silla del hospital, sosteniendo a Mateo contra su pecho. En el reverso, con su letra delicada había escrito: «Mi último momento contigo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre serás mi bebé, sin importar cuántos años pasen». Mateo no pudo contener más las lágrimas. 35 años de preguntas sin respuesta, de sentimientos de abandono, de vacío existencial, se resolvían en esas imágenes de amor puro e incondicional. «Hay algo más», dijo Marcela suavemente, señalando la pequeña caja de madera que aún no había abierto, con dedos temblorosos. Mateo levantó la tapa. Adentro, sobre un cojín de terciopelo rojo, había un anillo de oro con una esmeralda grande y brillante, y debajo una nota que decía: «Este anillo perteneció a tu bisabuela. Ahora es tuyo. Úsalo para recordar que vienes de una línea de mujeres fuertes que nunca se rindieron ante la adversidad». «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Marcela. Mateo cerró la caja y la sostuvo contra su pecho. «Voy a honrar la memoria de mi madre. Voy a reclamar lo que me pertenece por derecho. Y voy a asegurarme de que usted y Emilio nunca más tengan que huir de nadie». Pero lo que no sabía Mateo era que en ese preciso momento, en una mansión de Zapopan, alguien estaba siendo informado de que un hombre llamado Mateo González había accedido a una caja de seguridad que contenía secretos que la familia Mendoza había creído enterrados para siempre. La guerra por su herencia estaba a punto de comenzar. 3 días después de la visita al banco, Mateo se despertó con la sensación de que algo había cambiado en el aire de Guadalajara. Era una de esas mañanas de noviembre donde la brisa llevaba el olor de las flores de cempasúchil, mezclado con el humo de las cocinas, que preparaban el desayuno en todo el barrio de Analco. Marcela y Emilio habían dormido en el pequeño cuarto de huéspedes que Mateo había improvisado, y por primera vez en años, la casa no se sentía vacía. Los sonidos matutinos de una familia, el llanto suave del bebé, el murmullo de Marcela cantándole nanas, el aroma del café recién hecho, habían llenado los espacios que la soledad había ocupado durante tanto tiempo. «Buenos días», saludó Marcela cuando Mateo salió de su habitación. Estaba sentada en la mesa de la cocina, dándole el biberón a Emilio, y había preparado huevos revueltos con frijoles para ambos. «Buenos días». «No tenía que cocinar», comenzó Mateo, pero ella lo interrumpió con una sonrisa. «Es lo menos que puedo hacer. Además, me gusta cocinar cuando tengo ingredientes frescos». Era cierto que el día anterior, Mateo había usado parte del dinero encontrado en la caja de seguridad para llenar la despensa de la casa. Después de años de vivir con lo mínimo indispensable, la sensación de poder comprar comida sin contar cada peso había sido extraña pero liberadora. ¿Ha pensado en lo que vamos a hacer con respecto a la herencia?, preguntó Marcela mientras Emilio terminaba su desayuno. «He estado pensando en eso toda la noche», admitió Mateo, sirviéndose una taza de café. «Creo que necesitamos buscar un abogado, alguien que entienda leyes de sucesión y que no tenga miedo de enfrentarse a una familia poderosa». «Conozco a alguien», dijo Marcela inesperadamente. «Mi prima Laura es abogada. Se especializó en derecho familiar y de sucesiones. Es la misma que me ayudó cuando tuve problemas legales con Rodrigo. ¿Cree que podría ayudarnos?». «Estoy segura. Es muy buena en lo que hace, y además odia las injusticias. Cuando le cuente esta historia, va a querer ayudar inmediatamente». Mateo estaba a punto de responder cuando un sonido los hizo detenerse. Alguien tocó la puerta principal con golpes fuertes y autoritarios. No eran los golpes suaves y desesperados de 3 noches atrás. Estos golpes hablaban de poder, de autoridad, de gente acostumbrada a ser obedecida inmediatamente. «¿Espera a alguien?», susurró Marcela instintivamente, acercando más a Emilio hacia su pecho. «No», respondió Mateo, levantándose lentamente de la mesa. «Quédese aquí». Se acercó a la puerta con cautela. «¿Quién es?». «Señor González, somos del despacho jurídico Mendoza y Asociados. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto muy importante».
Mateo sintió como si le hubieran echado agua helada por la espalda. Los Mendoza habían descubierto que él existía y habían venido a buscarlo en menos de 72 horas. ¿Qué clase de asunto?, preguntó sin abrir la puerta. ¿Es sobre una herencia que usted podría creer que le pertenece? Sería mejor que pudiéramos discutir esto civilizadamente. En privado. Mateo miró hacia atrás. Marcela lo observaba con ojos muy abiertos, sosteniendo a Emilio como si fuera un escudo protector. Un momento, le gritó a la puerta. Luego, en voz baja, le dijo a Marcela: toma a Emilio y váyase por la puerta trasera. Vaya a casa de su prima Laura y cuéntale todo. Si estas personas resultan ser peligrosas, no quiero que ustedes estén aquí. No voy a dejarlo solo, protestó Marcela. Sí, lo va a hacer, insistió Mateo con firmeza. Porque esto ya no es solo sobre mí. Si algo me pasa, usted es la única que conoce toda la historia. Usted es la única que puede asegurarse de que la verdad no se pierda otra vez. Marcela lo miró por un momento largo e intenso. Luego asintió. Tenga cuidado, murmuró besándolo suavemente en la mejilla. Antes de dirigirse hacia la puerta trasera con Emilio, Mateo esperó hasta escuchar que la puerta trasera se cerraba antes de abrir la principal. Frente a él, había dos hombres vestidos con trajes caros y expresiones que mezclaban arrogancia profesional con algo que parecía desprecio personal. El mayor, de unos 60 años, tenía cabello gris perfectamente peinado y ojos azules que parecían acostumbrados a intimidar. El más joven, probablemente su asistente, llevaba un maletín de cuero y una tablet. Señor González, dijo el mayor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy el licenciado Alberto Mendoza, representante legal de la familia Mendoza. Este es mi asociado, licenciado Restrepo. ¿Son familia de Patricia Mendoza?, preguntó Mateo directamente. La sonrisa del abogado se hizo más tensa. Patricia era mi sobrina. Y usted, según nuestras investigaciones, afirma ser su hijo. No afirmó nada. Fueron documentos que lo prueban. Así los documentos. El licenciado Mendoza intercambió una mirada con su asociado. Podemos pasar. Es preferible discutir estos asuntos delicados en privado. Mateo dudó por un momento, pero decidió que era mejor enfrentar la situación de frente. Adelante, los hombres entraron y observaron la modesta sala, con una mezcla de curiosidad y desdén, apenas disimulado. Era obvio que no estaban acostumbrados a visitar casas como la de Mateo. ¿Café?, ofreció Mateo, tratando de mantener la cortesía a pesar de su nerviosismo. No será necesario. Esto no tomará mucho tiempo, respondió el licenciado Mendoza, sentándose en el pequeño sofá como si fuera un trono. Verá, señor González, hemos venido a hacerle una propuesta muy generosa. ¿Qué tipo de propuesta? El abogado más joven abrió su maletín y sacó un folder lleno de documentos. La familia Mendoza está dispuesta a reconocer que usted, efectivamente, es hijo de Patricia, y están preparados para ofrecerle una compensación económica muy justa por cualquier inconveniente que esta situación pueda haber causado. Inconveniente, repitió Mateo sintiendo cómo se le encendía la sangre. Bueno, sí, el hecho de haber crecido sin conocer a su familia biológica, las dificultades económicas que ha enfrentado. El licenciado Mendoza gesticuló vagamente hacia la casa modesta. Todo eso puede compensarse adecuadamente. El joven abogado puso un cheque sobre la mesa. Mateo pudo ver los números: 500,000 pesos. Esa cantidad debería ser más que suficiente para compensar cualquier reclamo que usted pueda tener sobre la herencia de Patricia. Continuó el licenciado Mendoza, con una sonrisa que se suponía debía ser amigable, pero que resultaba amenazante. Mateo observó el cheque sin tocarlo. ¿Y a cambio de qué sería este dinero? A cambio de que firme estos documentos, respondió el abogado más joven, sacando varios papeles del maletín. Básicamente, son documentos donde usted renuncia a cualquier reclamo sobre la herencia familiar y se compromete a mantener confidencial toda la información relacionada con los Mendoza. En otras palabras, tradujo Mateo con una voz que se iba endureciendo. ¿Quieren comprar mi silencio? No lo vea de esa manera tan cruda, protestó el licenciado Mendoza. Vea esto como una oportunidad. 500,000 pesos es más dinero del que usted verá en toda su vida trabajando como carpintero. Puede comprarse una casa mejor, un taller más grande para asegurar su futuro. ¿Y si me niego?
La atmósfera en la sala cambió inmediatamente. Las sonrisas desaparecieron de los rostros de ambos abogados y el licenciado Mendoza se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados. Señor González, esperaba que fuera usted una persona razonable. La familia Mendoza ha sido muy generosa al hacer esta oferta. Si usted decide rechazarla y proceder con reclamos infundados sobre una herencia que no le corresponde, se enfrentará a una batalla legal que durará años y que lo llevará a la ruina económica. Mis reclamos no son infundados. Tengo documentos. Documentos. Se burló del abogado más joven. Papeles viejos que encontró en una caja. Señor González, nosotros tenemos un ejército de abogados y recursos ilimitados. Podemos demostrar que cualquier documento que usted tenga es falso, manipulado o simplemente irrelevante. Además, agregó el licenciado Mendoza con una voz que se había vuelto helada. Debe considerar que enfrentarse a la familia Mendoza no solo tendría consecuencias legales, tendría consecuencias prácticas. Me está amenazando. Estoy siendo realista. La familia Mendoza tiene muchos contactos en Jalisco, en los bancos, en el gobierno. Chemoset, bueno, en muchos lugares si usted decide ser problemático, podría encontrar que su vida se vuelve muy complicada. Mateo se puso de pie lentamente. Su corazón latía rápidamente, pero una furia fría había comenzado a apoderarse de él. Creo que esta conversación ha terminado. ¿Estás seguro?, preguntó el licenciado Mendoza, también poniéndose de pie. Esta es una oferta única. Si sale por esa puerta sin firmar, no habrá una segunda oportunidad. Estoy completamente seguro. Los dos abogados intercambiaron una mirada significativa. El licenciado Mendoza recogió el cheque de la mesa y lo guardó en el bolsillo interior de su saco. Muy bien, señor González. Espero que no se arrepienta de esta decisión. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó. Ah, y una cosa más. Hemos estado investigando sus circunstancias actuales. Sabemos que está dando refugio a una mujer llamada Marcela Gutiérrez y su hijo. Una mujer que, según nuestros registros, tiene problemas legales pendientes con el padre de su hijo. Mateo sintió, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo saben eso? Como le dije, tenemos muchos contactos. Sería una lástima que esa información llegara a las personas equivocadas. El abogado sonrió con malicia. Ya buenos días, señor González. Que tenga un día hacia el productivo. Los dos hombres salieron, dejando a Mateo solo en su sala, temblando de rabia e impotencia. No solo habían intimidado, habían amenazado indirectamente a Marcela y Emilio. Se dirigió inmediatamente hacia la puerta trasera y corrió hacia la casa de la prima de Marcela, que estaba a solo 3 cuadras de distancia. Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando las implicaciones de lo que acababa de suceder. Los Mendoza no solo sabían de su existencia, tenían suficiente poder e información para investigar su vida privada en cuestión de días. Y lo que era peor, estaban dispuestos a usar a Marcela y Emilio como peones en su juego, pero también había revelado algo importante. Tenían miedo. Si realmente sus reclamos fueran infundados, ¿por qué ofrecerle tanto dinero para que se callara? ¿Por qué no simplemente ignorarlo o llevarlo a juicio inmediatamente? Encontró la casa de Laura, una construcción moderna de 2 pisos pintada de color durazno, y tocó la puerta con urgencia. Mateo, exclamó Marcela cuando abrió la puerta. ¿Qué pasó? Está bien. Estoy bien, pero tenemos problemas, grandes problemas. Marcela lo llevó al interior, donde una mujer joven de unos 35 años, vestida profesionalmente y con una expresión inteligente, se levantó para saludarlo. Usted debe ser Mateo, dijo la mujer, extendiéndome la mano. Soy Laura Jiménez, prima de Marcela. Ella me ha contado su historia, y debo decir que es absolutamente fascinante desde un punto de vista legal, licenciada. Me da mucho gusto conocerla, pero creo que nuestra situación acaba de volverse muy peligrosa. Mateo les relató la conversación con los abogados de los Mendoza, incluyendo las amenazas veladas contra Marcela y Emilio. Laura escuchó con creciente interés profesional, tomando notas en una libreta. Esto es exactamente lo que esperaba, dijo Laura cuando Mateo terminó. El hecho de que hayan venido tan rápido con una oferta económica confirma que sus documentos son legítimos y que representan una amenaza real para ellos. ¿Pero qué podemos hacer contra una familia tan poderosa?
Más de lo que usted cree, respondió Laura con una sonrisa determinada. Verá, yo me especialicé en casos exactamente como este durante mi maestría. Familias poderosas que han ocultado información sobre herencias legítimas, y en México las leyes de sucesión son muy claras. Si usted puede probar su parentesco y su derecho legal, no hay cantidad de poder o dinero que pueda anular esos derechos, pero dijeron que tienen recursos ilimitados. Y nosotros tenemos algo mejor, la verdad, documentos legítimos. Y Laura sonrió hacia Marcela. Una estrategia que ellos no van a ver venir. ¿Qué clase de estrategia vamos a hacer con este público?, declaró Laura. Los Mendoza tienen poder precisamente porque operan en las sombras, controlando información, pero si sacamos esta historia a la luz pública, si logramos que los medios de comunicación se interesen, van a perder su ventaja principal. Marcela se acercó a Mateo y le tomó la mano. Laura tiene razón, mientras esto se mantenga en secreto. Ellos tienen todo el control, pero si la gente conoce la historia, si saben que están tratando de negarle a un carpintero humilde lo que le pertenece por derecho, la opinión pública puede ser más poderosa que todos sus abogados juntos, completó Laura. Y además tengo contactos en periodismo de investigación que estarían muy interesados en esta historia. Mateo miró a las dos mujeres que en cuestión de días se habían convertido en las personas más importantes de su vida. ¿Están seguras de que quieren involucrarse en esto? Los Mendoza demostraron que son capaces de investigar y amenazar. Mateo, dijo Marcela firmemente, usted me dio refugio cuando no tenía a dónde ir. Me mostró bondad cuando el mundo parecía estar lleno solo de crueldad. Ahora es mi turno de estar a su lado. Y yo, agregó Laura, he estado esperando toda mi carrera profesional un caso como este, la oportunidad de enfrentarme a la corrupción y la injusticia en su forma más pura. En ese momento, Emilio despertó de su siesta y comenzó a hacer pequeños sonidos contentos como si estuviera de acuerdo con el plan. Está bien, dijo Mateo finalmente. Hagámoslo, pero vamos a hacerlo de la manera correcta. Sin violencia, sin venganza, solo justicia. Lo que no sabían era que mientras ellos planifican su estrategia legal y mediática en la mansión de los Mendoza, se estaba llevando a cabo una reunión muy diferente. Una reunión donde se discutían opciones que iban mucho más allá de los sobornos y las amenazas legales. La guerra había comenzado oficialmente y los Mendoza no tenían intención de perder. 2 semanas después de la visita de los abogados Mendoza, la historia de Mateo González había tomado una vida propia que nadie había anticipado completamente. Todo comenzó con un artículo en el periódico local El Informador, titulado Carpintero de Analco reclama herencia millonaria, la historia oculta de los Mendoza. La periodista Carmen Ruiz, contacto personal de Laura, había investigado meticulosamente todos los documentos y había presentado la historia de manera que capturó inmediatamente la atención del público tapatío. La foto principal del artículo mostraba a Mateo en su taller sosteniendo la fotografía de Patricia, y con sus herramientas de carpintería en el fondo la imagen contrastaba poderosamente con las fotos de la mansión de los Mendoza que acompañan el reportaje. No puedo creer que esto sea real, murmuró Mateo leyendo por 5ª vez el periódico mientras desayunaba en la casa de Laura donde se habían estado quedando por seguridad. Es más que real, respondió Laura, quien estaba revisando su teléfono con una sonrisa de satisfacción. En las últimas 24 horas hemos recibido llamadas de 3 noticieros de televisión, 2 estaciones de radio y 5 abogados especialistas en derecho de sucesiones que quieren ayudar al bono. Marcela entró a la cocina cargando a Emilio, quien ya tenía 9 meses y había comenzado a caminar sosteniéndose de los muebles. ¿Vieron las noticias de la mañana?, preguntó con emoción. No. ¿Qué pasó? Están entrevistando a vecinos del barrio de Analco. Doña Carmen, la señora para quien Mateo hizo la mesa, dijo en televisión nacional que él es el joven más trabajador y bondadoso que ha conocido en su vida. Mateo sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención y definitivamente no de esta magnitud. ¿Y qué han dicho los Mendoza?, preguntó. Ahí está lo interesante, respondió Laura. Su oficina de relaciones públicas emitió un comunicado muy cuidadosamente redactado donde niegan categóricamente las afirmaciones infundadas, pero no niegan específicamente que Patricia fuera parte de la familia. ¿Eso es bueno o malo? Es excelente, en términos legales. Cuando alguien con buenos abogados no niega un hecho específico, generalmente es porque no puede negarlo sin mentir abiertamente.
El teléfono de Laura sonó y después de una breve conversación, colgó con una expresión de sorpresa y emoción. ¿Quién era?, preguntó Marcela. Era Carmen Ruiz. Dice que acaba de recibir una llamada anónima de alguien que afirma haber trabajado para los Mendoza hace 30 años. Alguien que dice tener información sobre lo que realmente le pasó a Patricia. Mateo sintió como si le hubieran encendido una luz en el pecho. ¿Qué clase de información? No quiso decir por teléfono, pero quiere reunirse con nosotros esta tarde en privado. La reunión se llevó a cabo en un pequeño café del centro histórico de Guadalajara, lejos de las miradas curiosas que Mateo había comenzado a atraer en su barrio. El contacto anónimo resultó ser una mujer mayor, de unos 70 años, con cabello gris recogido en un moño y ojos que hablaban de décadas de guardar secretos. Me llamo Socorro Herrera. Se presentó con una voz firme pero cautelosa. Trabajé como ama de llaves en la casa de los Mendoza durante 20 años, desde 1970 hasta 1990. ¿Conoció usted a Patricia?, preguntó Mateo inmediatamente. La conocí desde que era una niña, respondió Socorro con una sonrisa triste. Era la luz de esa casa, inteligente, bondadosa, siempre preocupada por los empleados, muy diferente al resto de su familia. Carmen, la periodista, encendió discretamente una grabadora después de pedir permiso. Señora Socorro, ¿puede contarnos qué pasó cuando Patricia se embarazó? Socorro miró alrededor del café para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego se inclinó hacia adelante. Fue horrible. Cuando don Aurelio y doña Esperanza se enteraron del embarazo, fue como si hubiera estallado una bomba en la casa. Gritaron durante horas. Patricia trató de explicarles que amaba al padre del bebé, un muchacho de clase trabajadora muy bueno llamado David. Pero ellos no querían escuchar nada. ¿Qué pasó después? La encerraron en su cuarto durante 2 semanas. No la dejaban salir. No le permitían ver a nadie. Pero Patricia era terca. Socorro sonrió con admiración. Una noche logró escapar por la ventana de su cuarto. Se fue con David. Y ahí fue cuando nació Mateo. Sí, pero lo que la familia le dijo a todo el mundo fue que Patricia había tenido un colapso nervioso y que la habían internado en una clínica privada para su recuperación. Mateo sintió un nudo en el estómago. Pero eso no fue cierto. Al principio no. Patricia estuvo escondida con David durante varios meses. Pero después de que usted nació y lo dio en adopción, David se asustó con toda la situación y la abandonó. Patricia regresó a la casa, devastada y quebrada emocionalmente. Socorro hizo una pausa para beber un sorbo de su café como si necesitara fuerza para continuar. Eso fue cuando sus padres realmente la internaron. Dijeron que había intentado suicidarse, que estaba loca, que era un peligro para sí misma. La llevaron a una institución psiquiátrica privada en Monterrey donde tenían contactos. ¿Por cuánto tiempo? 5 años, respondió Socorro con lágrimas en los ojos. 5 años donde la mantuvieron sedada la mayor parte del tiempo. Cuando finalmente logró convencer a un médico de que estaba completamente cuerda y la liberaron, ya era una mujer diferente. Regresó a Guadalajara. Sí, pero en secreto. Sus padres habían dicho a todo el mundo que había muerto en la institución. Oficialmente, Patricia Mendoza había fallecido en 1992. Carmen dejó de escribir y miró a Socorro fijamente. ¿Está diciendo que Patricia fingió su muerte? No fingió nada. Sus padres declararon que había muerto. Hicieron una ceremonia fúnebre falsa e incluso hay una tumba con su nombre en el Panteón de Belén. Pero Patricia estaba viva. Mateo sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. ¿Qué hizo entonces? Vivió en las sombras durante años. Cambió su nombre. Trabajó en empleos modestos, siempre con miedo de que sus padres la encontraran. Pero nunca dejó de pensar en usted. ¿Cómo lo sabe? Socorro sacó de su bolsa una pequeña caja de zapatos viejos. ¿Por qué me pidió que guardara esto para usted? Me dijo que si algún día usted aparecía reclamando su herencia, yo debía entregarle esto. Con manos temblorosas, Mateo abrió la caja. Adentro había un diario de cuero gastado, más fotografías y una llave diferente a las que había encontrado antes. ¿Qué es esta llave? Es la llave del estudio privado de su abuelo en la hacienda, explicó Socorro. Patricia me dijo que ahí estaban los documentos originales que prueban no solo su derecho a la herencia,
sino también la verdad sobre lo que realmente pasó con ella. Laura, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Señora Socorro, ¿estaría dispuesta a testificar sobre todo esto en un tribunal? Señorita, he guardado estos secretos durante 30 años. Me estoy muriendo de cáncer y ya no tengo nada que perder. Sí, estoy dispuesta a testificar. Carmen cerró su libreta con una expresión de asombro. Esta historia es mucho más grande de lo que pensábamos. No es solo sobre una herencia. Es sobre una mujer que fue brutalmente asesinada por su propia familia por el crimen de enamorarse de la persona equivocada. ¿Sabes si Patricia siguió viva después de 1992? Preguntó Mateo con una voz apenas audible. Socorro lo miró con una mezcla de compasión y algo que parecía esperanza. La última vez que la vi fue hace 10 años. Estaba viviendo bajo el nombre de Elena Patricia Sánchez. El silencio que siguió fue absoluto. Marcela fue la primera en darse cuenta de la implicación. Elena Patricia Sánchez murmuró el nombre bajo el cual estaba registrada la caja de seguridad. Socorro asintió lentamente. Su madre y Elena eran la misma persona, Mateo. Patricia no solo dejó documentos y dinero para usted. Dejó a su propia hija para que lo ayudara cuando llegara el momento. Mateo volteó a mirar a Marcela, quien había fallecido completamente. Eso significa que somos medio hermanos. Completó Marcela con una voz que temblaba. Patricia, nuestra madre, me tuvo años después de darte en adopción y me crió para ayudarte. La revelación cayó sobre todos como una avalancha emocional. Todo había sido planificado. El encuentro en la puerta durante la tormenta, la carta a los documentos, incluso el hecho de que Marcela hubiera huido de Rodrigo precisamente esa noche. Patricia había orquestado desde la tumba el regreso de su hijo y la reunión con su hija. Hay algo más, dijo Socorro suavemente. Patricia murió hace 6 meses, pero antes de morir dejó instrucciones muy específicas con un abogado independiente. Si ustedes logran recuperar los documentos del estudio de la Hacienda y demostrar la verdad sobre lo que pasó, no solo recuperarán la herencia de Mateo. ¿Qué más? Recuperarán toda la fortuna familiar porque, según las investigaciones que Patricia hizo durante años, don Aurelio y doña Esperanza cometieron fraude legal cuando la declararon muerta. Y bajo la ley mexicana, eso significa que todos los testamentos y transferencias de propiedad realizados después de 1992 son nulos. Carmen silbó bajito. Eso significa que Mateo no solo es heredero de una parte de la fortuna. Completó Laura con una sonrisa que se extendía por toda su cara. Es el heredero legítimo de toda la empresa familiar. En ese momento, como si el destino hubiera estado esperando el momento perfecto, el teléfono de Laura sonó. Era su contacto en el juzgado. ¿Qué?, exclamó después de escuchar. ¿Este seguro? Carmen, sí. Estaremos allí mañana por la mañana. Colgó y miró a todos con una expresión de triunfo absoluto. Los Mendoza acaban de cometer el error más grande de su vida. Presentaron una demanda contra Mateo alegando difamación y extorsión. Pero al hacer eso, abrieron oficialmente el caso para revisión judicial. ¿Qué significa eso? Significa que ahora tenemos derecho legal a solicitar todas las pruebas, todos los documentos y todas las investigaciones relacionadas con la familia Mendoza desde 1985, incluyendo acceso legal a la Hacienda para buscar los documentos que Patricia escondió. Mateo tomó la mano de Marcela, su hermana, no su amor platónico como había comenzado a creer, y sintió por primera vez en su vida que realmente pertenecía a algo mayor que él mismo. ¿Listos para recuperar lo que nos pertenece?, preguntó. «Listos», respondieron Marcela y Laura al unísono al día siguiente cuando salieron del juzgado con una orden oficial para inspeccionar la hacienda de los Mendoza. Ninguno de ellos sabía que habían desatado una serie de eventos que no solo cambiarían sus vidas, sino que revelarían secretos que habían estado enterrados durante décadas en una de las familias más poderosas de Jalisco. La verdad, como había aprendido Mateo, siempre encuentra una manera de salir a la luz, y cuando lo hace, tiene el poder de destruir imperios construidos sobre mentiras. La puerta que había abierto en esa noche de tormenta no solo había traído refugio a una madre desesperada, había abierto el camino hacia la justicia que su familia había estado esperando durante 35 años, y por primera vez en su vida, Mateo González sabía exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo.